Buenos días, hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba. Reciban un saludo de este servidor y de parte de mi esposa, muy especial. Recordándoles que siempre oramos por ustedes, siempre lo llamamos en nuestras oraciones con mi esposa. Siempre presentamos sus vidas al Señor como personas, como familias, como comunidad, sabiendo que están en nuestros corazones, que son parte de nosotros y periódicamente estamos en esa insistencia al Señor de orar por ustedes. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todos los hermanos que nos han estado viendo en las transmisiones o escuchando que hacemos por Facebook, pero también por YouTube, y también a los amigos. Quiero agradecer muy especialmente a los líderes de la Iglesia Alianza de Suba por el servicio que han estado brindando en todo este tiempo tan incondicional. Los hermanos de producción, Ministerio de Samaritano, ahí ayudando con mercados, con ayudas económicas a personas, Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de Diáconos, el Ministerio de Intercesión o los de la Red de Oración. Quiero agradecer al Ministerio de Niños, Mana Marta, el equipo de maestros de Escuela Dominical, y a todos los demás líderes que nos ayudan con ayunos devocionales, con los amaneceres, con predicación, en las células, en fin, en tantas áreas que unos y otros como uno solo, haciendo un trabajo de equipo para poder cumplir los propósitos que tenemos como iglesia, a fin de llegar a tantas personas y poder hacer ese pastoreo personalizado, ese pastoreo a través de los medios que hoy tenemos como recurso para hacer la tarea. Muchas gracias, un abrazo para todos, se les ama mucho y bueno, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, su salud, sus economías. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada
Vamos a entrar a una palabra en esta mañana para la cual quiero invitarles a que abramos el Salmo capítulo 6, verso 4 al 9. Dice el Salmo capítulo 6, verso 4 en adelante: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, y Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué interesante salmo donde el rey David, como penitenciario, presenta esta oración a Dios. O sea que al evaluar su conciencia, él se arrepiente de un comportamiento que había tenido indebido y confiesa delante de Dios su pecado, como lo hace en el Salmo 51, en el Salmo 32 y en otros salmos también penitenciarios del salmista David. Así que en este acto de arrepentimiento por pecados que él ha cometido, él muestra una panorámica de lo que es la vida de una persona en estado depresivo. Él dice claramente en este pasaje: me he consumido a fuerza de gemir. Verso 6: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pero a pesar de que él está en ese estado depresivo, hay una solución que él presenta para la depresión cuando él dice en el verso 8: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Uno encuentra que él en este pasaje menciona cómo al orar a Dios por ese estado depresivo en que se encontraba, fruto de la culpa, del pecado cometido, ahora él dice claramente que Dios le escuchó su oración, oyó su oración, su lloro. Dios estuvo atento a su ruego y Dios recibió su oración. Vamos a orar al Señor antes de entrar en la reflexión de esta palabra, la cual he titulado La depresión y la Biblia. Padre, en esta mañana oramos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos hable por esta palabra, que nuestros sentidos sean sensibilizados a la revelación de la palabra, que esta palabra deje una huella imborrable en mentes, en corazones, y genere unos desafíos, sea una inspiración para toda persona que esté pasando por estados de depresión, o por estados que lo pueden llevar a la depresión, o por personas que por sus descuidos familiares, emocionales, espirituales, pueden llegar a estados depresivos, para hacer una palabra de atalaya, de advertencia, y no caer en esos estados. Y los que han llegado allí encuentren el recurso, la medicina para esa situación que no han encontrado en otras alternativas usadas por el hombre. Oramos que el Espíritu Santo y nos hable, que esta palabra trascienda la vida de todos los que la escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir esta palabra de 4 tópicos, y el primero es: ¿qué es la depresión? La depresión es uno de los problemas emocionales más comunes, y máxime en el tiempo que estamos viviendo de cuarentena, por todo esto del que se escucha en las noticias, todas las cosas que han generado el COVID-19 en Colombia, en el mundo. Pues la depresión es un problema que se ha vuelto muy común. Es el sentimiento de tristeza, es el sentimiento de desaliento y de una inhabilidad para sobreponerse a las circunstancias. Los síntomas físicos de la depresión, quiero dar algo muy resumido, son problemas para dormir, falta de apetito, pérdida de peso, falta de interés en la sexualidad, quejas sobre el cuerpo, falta de energía. Y los síntomas mentales son problemas para concentrarse, falta de memoria, problemas para tomar decisiones, crítica a sí mismo, pensamientos de muerte o suicidio. Y los síntomas emocionales son fracaso,
culpa, irritabilidad, llanto, temor, tontamiento, risa inapropiada, mareo, muy callado. Y las actividades típicas de una persona en estado de depresión es que hace casi todo despacio, tiende a ser apartado de contactos sociales, tiende a tener deterioro en su trabajo, y en la apariencia también tiende a tener deterioro, comportamiento irresponsable, actitudes con una incrementada dependencia sobre sus propios sentimientos. Así que puede ocurrirle a esa persona un derrame cerebral o la pérdida de control. El segundo tópico que quiero hablarles sobre la depresión es por qué viene la depresión. Y déjenme compartirle algunas causas que estuve indagando, averiguando, analizando, pensando en mi propia experiencia, en el trato a través de años con personas de dentro y fuera de la iglesia. Pero también haciendo algunos análisis, encontré algunas causas porque viene la depresión. Déjenme compartirlas. Puede ser el caso de alguien que nos escucha hoy. Una es por situaciones estresantes en la vida afectiva, en la vida laboral o en la vida relacional. Otra es por el uso de alcohol o drogas. Otra por largos periodos de estrés. El estrés puede llevar a la persona a la depresión. En estos días estábamos recibiendo los pastores de nuestra misión unas capacitaciones de la ARL sobre el manejo del estrés por el trabajo en casa. Y en esa charla recuerdo que nos hablaron, entre otras, del principio 90-10. Me pareció interesante y encontré que el principio 90-10 es el 90 es la forma como reaccionamos a lo que nos pasa en la cotidianidad, y el 10 es lo que realmente nos pasa en el día a día. Pero es interesante que lo que nos pasa se plantea como un 10 y cómo reaccionamos como un 90. O sea que es mucho lo que hay que invertir en la forma como reaccionamos a las cosas que nos pasan. A veces las cosas que nos pasan son pequeñas, pero las miramos muy grandes porque nos sentimos impotentes o nos sentimos incapaces de frentear esas situaciones. Por eso me gusta una frase que escuché hace años en un predicador que decía: no le cuente a Dios lo grande de tus problemas, sino cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Otra causa por que viene la depresión es por padecer una enfermedad grave o terminal. Personas que reciben de los médicos noticias tan tristes y de que el problema que tienen es terminal o es muy grave, y entonces entran en estados depresivos. La otra es por la muerte de un miembro de la familia, o por la muerte de un amigo, o por la muerte de la mascota. Aún increíble, pero en mis tiempos no se escuchaba que la gente se deprimiera porque se le muriera la mascota, pero aún por eso hay personas que entran en estados depresivos. Yo he sabido de personas que se le ha muerto la mamá o un ser muy querido y han entrado en estados depresivos, que no duermen, que no comen, que su rostro se vuelve cadavérico, pálido, y todo es concentrado en la muerte de un ser querido. La otra causa es por culpa, el problema de conciencia de cosas indebidas realizadas, como violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Hablaba con una funcionaria de una de esas casas de justicia y paz recientemente, y me decía que en estos tiempos no se están atendiendo muchos casos en lo regularmente que manejan, sino que todo está concentrado en comisaría de familia, y que son muchos los casos que les han llegado por violencia familiar, problemas de familia. Así que muchas personas tienen culpa en su conciencia por la violencia doméstica a la pareja, doméstica a los hijos, a muchos, en algunos casos también de los hijos hacia los padres, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Muchos por maltrato físico en esa violencia, maltrato emocional o maltrato mental. Algunos casos por violaciones. Hay personas que tienen culpa porque practicaron una violación a alguien o violaron personas, y eso trae problemas de conciencia, de culpa, y eso deprime. Otros por pecados sexuales
y yo quiero hablarles más adelante del rey David en esa tónica, pero por ahorita les hablo pecados sexuales que crean culpa, como está haciendo esta oración en el Salmo 6 David. Por pecados él tiene esta oración penitente delante de Dios. Hace algunos años atendí a un señor ya adulto. Él entra a mi oficina, casi no puede respirar. Él está en un estado depresivo, entra llorando. Él me comenta cómo en años atrás, en un estado de borrachera, él mató a su propio yerno y dejó a su hija viuda con varios niños. Y él dice: desde que yo hice eso, yo no puedo dormir, yo paso muy malas las noches. Y el hombre estaba en estado de desesperación y lloraba en estado de desesperación. Y yo le invité a recibir a Jesús, le presenté el plan de salvación, a recibir al Señor. La verdad es que la culpa genera depresión, no estar tranquilo. Por algo dice el salmista: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. En otra parte dice: se han desgastado mis huesos. Y por eso él usa estas expresiones que lo habían llevado a un estado que evidencia un estado depresivo por la culpa. Otra causa de la depresión que yo encontré es por el divorcio de los padres. Hay hijos que se deprimen de ver a sus papás que se separaron, que viven aparte, que andan peleados, o que se dicen cosas ofensivas, o que están en demandas. Eso los afecta a muchos hijos y terminan en estados depresivos. Otro es por el divorcio de la pareja, o sea que ya no es de los papás, sino alguien que se separó de su esposa o ella de su esposo, y eso genera una crisis que le puede llevar a la depresión. Otros por causa de la pobreza, carecen de casi de todo, aún lo básico, lo más necesario para subsistir, entonces se deprimen. Otros por no tener un hogar, desean formar un hogar, casarse, y han pasado el tiempo y no se ha logrado. Otros por tener que afrontar el bullying o la presión de grupo. Esto pasa mucho en adolescentes y en algunos jóvenes. Otros por sentirse marginados o aislados o inseguros. También pasa mucho con adolescentes. Otros por una fijación en fallas o errores del pasado. Se fijan mucho en cosas que se equivocaron, desaciertos del pasado. Por tener su mirada tanto hacia atrás, entonces no miran hacia adelante ni miran con objetividad el presente y se deprimen. Por algo San Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Otros se deprimen por una baja autoestima, también le pasa mucho a adolescentes y a algunos jóvenes. Otros por una autocrítica excesiva, también pasa en algunos adolescentes, o por una dificultad de autoaceptación, como son físicamente, o familiarmente o socialmente. Otros por sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso. También le pasa a muchos jóvenes, sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso. Hoy es muy común, por la época que estamos viviendo de cuarentena, todo lo que está sucediendo en el mundo. Hablemos muy puntualmente de lo que está pasando en Colombia. Es muy común la depresión por la falta del empleo, muchos que perdieron el empleo o que trabajan en la informalidad y no lo han podido hacer. Otros porque la economía, los ahorritos que tenían o el plante para trabajar lo tuvieron que gastar en alimento en este tiempo y se han quedado sin recursos. Entonces, por la parte económica, otros por la parte laboral, porque no encuentran una iniciativa en que trabajar. Otros porque por problemas, la pérdida del hogar. Entonces algunos se han separado en este tiempo, tuvieron unas crisis muy fuertes y terminaron por separarse de la pareja. Otros por la pérdida de la empresa. Entonces la empresa se declaró en quiebra o no pudo continuar por este tiempo que se ha vivido, y eso también a muchos los lleva a la depresión. Otra causa que encontré es la frustración de proyectos postergados. Gente que antes de la cuarentena o antes que empezara toda esta noticia, esta situación del COVID-19, tenían proyectos de estudio, de viajes, de negocios, de casarse, y todo eso tocó posponerlo. Entonces, cuando había tanta ilusión de todo esto fuera del país, o en fin, una luna de miel por allá, un lugar bien exótico del mundo, un viaje, qué sé yo, a aquel lugar, negocios muy representativos en la parte económica, y no se dieron
pues hay frustración, y la frustración también tiende a generar depresión. Otros por oportunidades únicas y buenas que no se aprovecharon. Yo hablaba con una prima mía ya anciana, muy adulta, un día en mi pueblo. Yo no le conocía a ella, pero tuve la oportunidad de que me la presentaran, que era prima, que era de la familia. Y entonces le pregunté, charlando con ella: prima, ¿y usted por qué nunca se casó? Y me dijo: por bruta, mijo, porque tuve muy buenas oportunidades. Y empezó a contarme las oportunidades que se le presentaron y nunca las aprovechó. Entonces, a veces por oportunidades únicas y buenas que no se aprovecharon, viene la depresión. Otras por la ansiedad. Esta puede llevar a la depresión, y también es característica del que es depresivo. Y la otra es por el encierro. En estos tiempos de cuarentena hay gente que se ha deprimido porque ya no se halla más tanto tiempo en una casa, en un lugar encerrado, en una finca, en fin. La depresión la rodea un espíritu de suicidio o de muerte. Conocido muchos casos de personas que lamentablemente tuvieron esas tendencias suicidas, y algunos cometieron su propósito, pero otros afortunadamente se metieron con Dios, encontraron la cura a la depresión que quiero compartirles, y lograron salir de allí. La depresión clínicamente se puede controlar, pero una persona que padece depresión, de tiempo en tiempo va a tener estados depresivos varias veces durante su vida. Solo Dios puede sanarle o liberarle completamente de la depresión. Conocemos muchos testimonios a través de los años de vida cristiana y ministerio de personas que han pasado por nuestras iglesias, o que han venido a nuestras iglesias, a nuestros eventos, a nuestros encuentros, y tuvieron una cara a cara con Dios, un encuentro que marcó sus vidas, y fueron libres, fueron sanos de la depresión. Por algo el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando entregamos esa ansiedad que se manifiesta en la depresión, o que lleva a la depresión, dice la Biblia que la echemos sobre el Señor, no sobre cualquier persona, sino sobre el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y en el Salmo 55:22 dice el salmista: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él no dejará para siempre caído al justo. Si una persona cayó en depresión, pero echa sobre el Señor esa carga, dice que el Señor le sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Yo estuve pensando en este tema y encontré unas soluciones que pues las voy a mencionar, aunque quiero invitarlo más a las soluciones planteadas por Dios en su palabra. Encontré unas soluciones que dan algunos expertos en tema de depresión, y una que dan es mentalizarse que los contratiempos o problemas son pasajeros y se pueden resolver. Actúa en pro de resolverlos. Una solución que dan algunos expertos. Otros dicen, y otra solución que dan es: construye un sistema de apoyo, o sea, un hombro donde pueda llorar. Bueno, yo lo invito a que demos un paseo por las páginas de la Biblia, el libro de Dios. ¿Qué nos dice al respecto? Y en tercer lugar, tercer tópico, entonces quiero compartirles acá, es algunos personajes bíblicos relacionados con la depresión. Algunos personajes bíblicos relacionados con la depresión. Y el primero que quiero compartirles es Noemí. Noemí es una mujer que vive en Belén, vivía en Belén, tenía su esposo, tenía 2 hijos varones, y por la crisis económica en Belén deciden trasladarse como familia a Moab, una región apartada que no era judía, no era del pueblo de Israel, y allí empezaron a habitar con moabitas. Aunque Dios había prohibido esto, ellos lo hicieron por la necesidad económica. Y entonces en Moab los hijos de ella se casan con mujeres moabitas. Entonces la familia creció y ya no son 4, o sea, Noemí, su esposo y sus 2 hijos, sino que ya son 6. Luego se muere el esposo de Noemí, se mueren los hijos de Noemí, y quedan Noemí viuda y sus 2 nueras viudas. Quedan 3 mujeres viudas. Hubo unas pérdidas muy fuertes allí. Los proyectos fueron frustrados. Seguramente tenían un proyecto de tener familia en Moab,
tener nietos, tener una economía consolidada. En fin, se fueron a Moab con una visión muy buena de como familia, de consolidarse mejor, sabiendo que en Moab había una situación materialmente más vivible. Cuando ella está en esta situación con sus nueras, se entera que Dios ha bendecido a Belén con abundancia y decide regresar a Belén, y con ella se viene una de las nueras. Y cuando ella llega a Belén, le dice a la gente: no me llamen más Noemí, que quiere decir dulce, sino llámenme Mara, que quiere decir amargura. Ella venía en un estado depresivo desde las tierras de Moab a las tierras de Belén, porque ya no quiere que se le realce a su nombre, sino un nombre que tiene que ver con amargura, porque en gran amargura se encontraba, porque al ir a Moab no solo perdió sus hijos, no logró el proyecto familiar o económico, sus proyectos se frustraron y entró en este estado. Eso está en la Biblia, en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 19 al 21. Pero hay otro caso en la Biblia, y es el de Judas. Un caso que es muy conocido por la humanidad. Judas, que traicionó a Jesús, que lo vendió porque él prefirió el dinero, prefirió la parte material, prefirió la parte económica, todo lo tradujo a solo lo material. Y cuando uno vive una vida donde todo lo traduce a lo material, incurre en conductas que generan culpa, y la culpa puede llevar a la depresión. Y eso es lo que pasa con Judas. Judas se llenó de vacíos, se llenó de dolores. Cuando nosotros en la vida todo lo traducimos a lo material, terminamos así, llenos de muchos vacíos, llenos de muchos dolores, llenos de depresión y cometiendo errores gravísimos que atentan contra nuestra propia vida o aún con la vida de nuestros seres queridos. Judas no aguantó la culpa y entonces decidió suicidarse. No pudo lidiar con su dolor, no pudo con la depresión, se deprimió y fue y se confesó ante los sacerdotes diciendo: he vendido sangre inocente. Y le dijeron: allá tú. Se confesó ante los que no le podían resolver la situación. Cuando él viene a Jesús antes de ir al suicidio, Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y Jesús sabía que Judas ya lo había traicionado, pero Jesús lo llama amigo. En otras palabras, ese es el Dios de las oportunidades. Eso es lo que dice en Mateo 26:50. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas le dio un beso a Jesús y con eso identificó que era el hombre que le había traicionado. Pero Jesús, sabiendo todo, le dice amigo. Esa palabra amigo, cuando uno la estudia a fondo, la hace exégesis, esa palabra uno encuentra que Jesús le da un trato de amor, un trato de favorabilidad, un trato de oportunidad, un trato de que no tengo resentimiento aunque hayas hecho lo que hiciste de venderme. Jesús quiere sanar el dolor de Judas. Jesús quiere le dar una nueva oportunidad, pero estaba tan deprimido Judas que no pudo lidiar con su dolor, con su culpa, y terminó suicidándose. Cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, pero también nos recuerda que el que pide ayuda, siempre hay esperanza. Él no pidió ayuda de Jesús, aunque Jesús, cuando le dice amigo, se la está brindando, y perdió la oportunidad. Hay otros personajes bíblicos que, deprimidos, buscaron la ayuda de Dios. Uno es Moisés, un gran líder, y se quería morir. Este Moisés, que era un hombre de fe, un verdadero modelo, de quien se dice la Biblia en Hebreos 11:27, dice la Biblia que de él se sostuvo como viendo al invisible. Moisés muchas veces se sentía cansado, estresado, producto de la incredulidad y la desobediencia del pueblo que lideraba, de las quejas constantes del pueblo, de las críticas, los reclamos que querían volver otra vez a Egipto, las continuas contiendas. Moisés estaba abrumado por el peso de la responsabilidad, se sentía solo, estaba realmente agotado, su espíritu desfallecía, dice la Biblia en Números 11:11, y dijo Moisés a Dios: ¿por qué me has hecho mal? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Y qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y en el verso siguiente dice la Biblia que Moisés
le dice a Dios, no puedo yo, en el verso 15, solo soportar a todo este pueblo que me es pesado. Yo te ruego que me des muerte, le dice, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, le dice Moisés a Dios. Entonces Dios, que es tan bueno, cuando Moisés se sintió deprimido por todo lo que le generaba ese pueblo a él en su día a día, la Biblia nos muestra que Dios, que es tan bueno, le respondió. ¿Y qué le dijo Dios? Le dice a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces uno encuentra que Moisés buscó a Dios y le abrió el corazón. Y Moisés le contó a Dios cómo se sentía. Y Dios, quien es bueno y compasivo, le dio la solución. En este caso fue una solución sabia y práctica. Dios después le envió a Jetro, el suegro de Moisés, quien Dios usó para darle la respuesta a este hombre que estaba tan quebrantado. Si estás muy estresado o deprimido o angustiado, busque como Moisés a Dios en oración. Hágalo sinceramente, entréguele esa carga y Él te dará la paz que estás buscando y te llenará de nuevas fuerzas. Moisés recibió la ayuda de Dios y Dios usó al suegro también para que lo ayudara. Dios se puede valer de personas que sean una ayuda también como instrumento de Dios para su vida. Otro caso en la Biblia es Ana, la mamá de Samuel. Samuel fue un profeta, fue un sacerdote, fue un juez de Israel. Y uno ve en Ana, en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, que tenía problemas de tristeza, porque la rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Su esposo tenía otra mujer, un amante, y la amante la entristecía, la enojaba porque el esposo de Ana tenía hijos con la amante, pero con Ana no tenía ninguno. Y la amante se burlaba, la entristecía. Y entonces Ana lloraba, dice la Biblia en el verso 15, el capítulo 1, y no comía. Y ella decía estas palabras: yo soy una mujer atribulada de espíritu. Ella estaba muy deprimida, pero ella fue sabia, buscó a Dios en oración, fue al templo a orar, a rogarle a Dios que le ayudara. Y en el verso 10 dice que Ana, con amargura de alma, oró a Dios y lloró abundantemente. Oró de todo corazón a Dios. Y estando orando en el templo, el sacerdote la despidió que se fuera ya a su casa en paz. Y dice en el verso 18: y se fue Ana por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahí uno ve que Dios respondió a la petición de Ana, a esa situación que en estado de depresión, ella va al Señor y le entrega esa carga. Dios se la quita y se fue ella creyendo en el Señor por su camino y comió y no estuvo más triste. Eso de que comió es porque una característica del deprimido, del depresivo, es que tiende a veces a no comer, echarse a la pena, morirse. No estuvo más triste. Ana creyó al Señor, y en ese creer y en esa fe, en ese descanso en el Señor, fue cuando Dios le dio a su hijo Samuel, que llegó a ser historia en Israel y en la humanidad. Otro hombre de la Biblia que quiero mencionar es David, rey de Israel. La Biblia nos muestra que fue perseguido por un rey, que fue por el rey Saúl, que sufrió intentos de asesinatos. Sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. Como experiencia uno encuentra que la vida de David fue una vida dura. Pero en ese proceso de reino, David tuvo una caída en adulterio. Y en esa caída en adulterio y de también mandar matar al esposo de la mujer con que él cometió adulterio. Y él dice en el Salmo 32, 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Y uno encuentra que él muestra que estaba deprimido por lo que ha hecho. Él confesó su pecado delante de Dios. En el Salmo 51 está bien especificado el arrepentimiento de David. En el Salmo 42:11 dice: porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y en el Salmo 38:6 y 8 dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David nos muestra en los salmos cómo la culpa le pesaba sobre su cabeza, su corazón, como una enorme carga que lo estaba hundiendo. Es que la depresión genera eso, la culpa, tremendo. Pero él hace esta confesión, y en el Salmo 32:5 dice él, cuando ya ha recibido el perdón de Dios: bienaventurado a quien Dios no culpa de iniquidad. Y en el Salmo 31:22 dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Al principio, en estado depresivo, dice él: yo en mi premura decía, cortado soy de delante de tus ojos. Pero él dice luego: pero Dios oyó la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Hay una parte que uno ve en la Biblia de un varón llamado José, que tuvo muchos motivos para vivir deprimido, porque sus hermanos lo odiaron, le tenían envidia, era el niño de la casa, el menor, porque lo metieron en una cisterna, los hermanos querían matarlo. Finalmente lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas. Fue a Egipto. En Egipto trabajó en la casa de un alto funcionario del gobierno egipcio, y allí Potifar, el alto funcionario, le confió a José la casa. Y un día la mujer de este funcionario llamado Potifar se enamora de José y le hace acoso sexual. Pero José, cuando ella le insiste que durmiera con ella, que el marido no estaba, él le decía a esta mujer: ¿cómo he de fallar yo a mi amo, que me ha confiado su casa, y le haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Allá estoy parafraseando ese pasaje, Génesis 39:9. José no quería ni fallarle al amo, ni quería fallarle a Dios. Un hombre que, a pesar de tener todas las razones para vivir deprimido, no lo hizo, y mantuvo su frente en alto, su conciencia tranquila. Tuvo la oportunidad de ser asediado por una mujer que cada día le insistía que durmiera con ella, y él le dijo que no. Y cuando ella lo quiso obligar a las malas y lo cogió de la ropa y obligarlo a que durmiera con ella, la Biblia dice que José soltó su túnica y salió huyendo desnudo. Y luego ella lo acusó que la quería violar, y a José lo metieron preso. José es un hombre que, producto de mantener la frente en alto, la conciencia tranquila, en alto, los estándares morales y el temor a Dios, no se prestó para el pecado sexual, y eso hizo que se mantuviera tranquilo y en paz. Y en la cárcel Dios lo honró y lo sacó de allí, lo hizo sentar en el trono de Egipto como el segundo en el reino. No se ve a José en ningún estado de presión por la relación que mantuvo con Dios. Otro ejemplo que quiero mostrarles de la Biblia, otra persona, es Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Él solía llorar y sus discursos eran muy tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, y en ese mensaje él reprendió al rey, a los profetas y sacerdotes de la corte, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además era pobre y rechazado por los demás. Eso lo llevó a un estado de depresión. A pesar de todo eso, de esos momentos de angustia, de persecución, de prisión y de amenazas, porque fue metido preso. Y la Biblia nos muestra de Jeremías como un ejemplo de fe y de fortaleza. Pero a pesar de esa fe, esa fortaleza, él un día también le dice a Dios en Jeremías 20, 14 y 18, lo voy a parafrasear:
Él dice: si maldigo el día en que nací, ¿por qué habré nacido?, dice él. Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Pero fue un hombre que acudió a Dios y Dios lo llenó de fe y de fortaleza. Y el último personaje que quiero mencionarles es Elías. Elías, que recibió el toque y el consejo divino. Elías. Y cuando uno piensa en Elías, uno encuentra que de él, dice la Biblia en Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, el profeta de Dios, fue un instrumento de Dios que el Señor usó en el monte Carmelo para derrotar los sacerdotes de Baal y mostrar que Dios era Dios y no Baal. Las palabras airadas de la reina Jezabel de la época se levantaron en el versículo 2 de Primera de Reyes, capítulo 19, contra el profeta, y dijo que lo iba a matar. Y entonces el profeta se llenó de temor, huyó para salvar su vida, y todo esto a causa de una gran depresión mental y emocional que le vino a él, porque Jezabel había mandado a matar a los profetas y le quedaba Elías, y también lo había mandado a buscar para matarlo. Y yo quiero en este segmento decirles que los síntomas de la depresión de Elías, que van muy relacionados con algo de lo que hemos hablado, lo que se suscita en los estados de depresión. Número uno es que él huyó. Él se fue por el desierto, dice la Biblia, que un día de camino huyó del problema. Dice en el capítulo 19, verso 4, huyó por el desierto un día de camino. Muchas personas que huyendo de los problemas se emborrachan. Dice: yo me emborracho, yo me drogo para olvidarme los problemas. Pero eso no soluciona nada. Los problemas siguen y cada vez se va agravando más la situación. Los problemas hay que enfrentarlos, y para enfrentarlos debemos estar sobrios. Elías huyó del llamamiento de Dios. Dios lo ha llamado como profeta para una misión grande. Ya de hecho había logrado cosas sobrenaturales, como hacer llover del cielo lluvia, como hacer llover fuego del cielo. Y ahora él está en esta depresión, huye del llamamiento, huye del ministerio. Muchas personas les pasa lo mismo. Cuando tienen problemas, huyen en vez de enfrentar. Y cuando Dios les da un ministerio, en vez de enfrentar los problemas del ministerio, huyen también en vez de enfrentarlos. Y Elías buscó la soledad y vino y se sentó, dice la Biblia, debajo de un enebro. No quiso compartir su problema con nadie. ¿Cuántos hoy hacen lo mismo? En vez de compartir el problema con alguien, buscando apoyo en oración, una palabra de ánimo, un hombro donde llorar, se enclaustran en su problema solos. La Biblia nos muestra que se sentó, y ese estado, eso de que se sentó, es una indicación de un estado melancólico, un estado de tristeza, un estado de desánimo, de pesimismo, de fatalismo, sin deseo de hacer o decir nada. Ese enebro donde él se sentó, debajo de ese enebro, es una figura apropiada para describir la soledad en la que se cobija una persona deprimida por frustraciones, por desánimos. Ese enebro es donde muchos se meten, se aprisionan, se encuevan, se encierran en un mundo solitario. Es la trampa del diablo, que la persona se encierre en sus pensamientos, en su alcohol, en su crisis, se encierre, y en ese encierro agrave más la situación y tenga pensamientos riesgosos, peligrosos contra otros, contra sí mismo. Mostró aborrecimiento, dice en el verso de la palabra, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida. Aborreció su propia vida. Algunos dicen: quiero morirme. Otros dicen: quisiera morirme. Otros dicen: que la tierra me trague. Yo he escuchado personas
que tienen ese lenguaje. Una vez el rey David, cuando su hijo Absalón le hizo el complot para quitarle el reino, él dijo: ¿quién me diera alas como águilas? Huiría al desierto y descansaría. Este hombre mostró aborrecimiento por la vida. Eso pasa con el deprimido. Aborrece la vida. ¿Para qué vivo yo? No le ve sentido a la vida. La vida para Elías perdió sentido, significado y valor. La depresión trata de destruir el sentido de la autoestima. Y hay otros síntomas de la depresión de Elías, y es que reveló su sentido de culpa. Dice: pues no soy yo mejor que mis padres. Los psicólogos afirman que las dos causas mayores de la depresión son la ira acumulada y la culpa aprisionada. La culpa aprisionada por recuerdos tristes, dolorosos o malos del pasado, o la ira acumulada con relación a los padres, a un exnovio, una exnovia, a una exesposa, a un exesposo, a un exprofesor o a un expatrón o expatrona. Una ira acumulada puede generar estados de depresión. Cuando se guardan cosas, rabias, iras. Existen dos clases de culpa, y es la culpa, una es la culpa real, que la produce el Espíritu Santo, como dice la Biblia, que convence de pecado, justicia y de juicio, que redarguye. Y otra la culpa ficticia, que mantiene al ser humano en una actitud de sentimiento injustificado. La culpa puede tomar sus raíces en una experiencia traumatizante del pasado, las relaciones con parientes, algún fracaso personal, o el haber sido causante de algo a alguien, haberle hecho daño o dolor a alguien. La culpa produjo en Elías un complejo de inferioridad: pues no soy yo mejor que mis padres. Quiero terminar en cuarto lugar: ¿cómo sanar la depresión? ¿Cómo sanar la depresión? Y en 1 Reyes 19, 5 al 7 encontramos, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y en el siguiente dice: entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y en el 7 dice: y volviendo el ángel del Señor, le dijo la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué interesante pasaje. Yo quiero compartirles algunos recursos en Elías, algunos y otros más, cómo sanar la depresión. Número 1, buscar la compañía. Dice la Biblia que echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó. Ahí él tiene una compañía que le suma, una compañía divina. Debemos buscar la compañía, primero, de Dios, y segundo, de personas que nos sumen. Hay gente que nos suma, hay gente que es mala compañía, que su compañía ayuda a intensificar o a generar depresión. Por eso hay que asegurarnos de una compañía divina, o sea, la de Dios primeramente, y la compañía de personas que sumen en nuestra vida. En su depresión él es tocado por el ángel de Dios, verso 7. Y en medio de su depresión Dios lo vigila y le ministra. Busca, mi hermano, mi amigo, la ayuda divina, como lo hizo Moisés, como lo hizo Ana, como lo hizo Jeremías, como lo hizo David. Y entonces vas a ser ministrado por Dios y vas a salir de esos estados depresivos. Debemos ser como esos ángeles de Dios para aquellos Elías que están dormidos por la depresión, y despertarlos. Así que un elemento para sanar la depresión vital es la compañía, porque lo que tiende a pasar con el depresivo es aislarse, estar solo. Pero la compañía divina, la compañía de personas que suman, nos van a ayudar a salir de ese enebro, de ese encuevamiento o de ese encierro. Y un segundo recurso para sanar la depresión, podríamos llamarlo la actividad. El ángel le dijo: levántate, come. Y dice la Biblia: comió y bebió y volvió a dormirse.
la actividad, ocuparse. La típica conocida terapia ocupacional. Una cosa que alimenta la depresión es la desocupación. Estar en esa vida de la inacción, del nada que hacer, de no querer hacer nada, del estar desmotivado. La cura o una cura importante para la depresión es la actividad. Por algo Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versos 13 y 15, mientras tanto que voy, ocúpate. Y en el verso 15 le dice, ocúpate. Pablo es reiterativo en decirle a Timoteo, su hijo espiritual, que se ocupara, a un hombre joven. Yo he hablado con varios jóvenes y les he compartido parte de mi experiencia de ocuparse en lo más que puedan, de no estar en el ocio que los puede llevar a situaciones delicadas y en consecuencia a la depresión o al desvío de la fe. Así que estar activo. Elías, después de levantarse y comer y beber, volvió a dormirse y necesitó un segundo toque. La depresión muchas veces se va pero vuelve, porque no se le hace seguimiento a esa vida post-depresión o por liberación a la depresión. ¿Cuántos creyentes necesitan un segundo toque divino para levantarse? Un segundo toque porque recibieron un toque, pero no cultivaron esa relación con Dios ni ese estado de bienestar y necesitan un segundo toque divino. El tercer recurso para sanar la depresión lo vamos a llamar metas. En el versículo 7 le dice el ángel a Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Hay que mirar al futuro con optimismo. Hay que recordar las palabras de Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dejando ciertamente lo que queda atrás, dice, me extiendo a lo que está delante. Hay que aceptar el largo camino que Dios le dijo a Elías para nosotros también. Tener meta nos ayuda a no estar desubicados o desconectados. Hay que aceptar ese largo camino que Dios nos ha trazado. Hay que prepararnos física, mental, espiritual, emocional, mentalmente para llegar a donde Dios nos quiere llevar. El cuarto recurso para sanar la depresión, ya no lo vamos a mirar con relación a Elías, pero sí lo quiero mirar con relación a un hombre de Dios en la Biblia que se llama Daniel, profeta Daniel, en el reino babilónico. La Biblia nos dice de Daniel en el capítulo 6 versículo 10 que cuando Daniel supo el edicto había sido firmado por el rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que lo he titulado para un paso más para sanar la depresión, es abrir las ventanas de la casa y de la vida. Una característica del deprimido es encerrarse, en no hablar con nadie. Y de Daniel, la Biblia nos habla que estaba en el exilio babilónico en los días del rey Darío y estaba amenazado de muerte por orar a su Dios. Y no permitió que el encierro lo colocara en estado depresivo. Cuando él está en su casa amenazado de muerte por orar a Dios, él dice la Biblia que abrió las ventanas de su casa. Él había podido echarse allí a la pena, empezar a llorar y decir, Dios, yo no he hecho nada malo. ¿Qué tiene de malo que yo ore a ti, que yo crea en ti y no me incline ante otro Dios o ante una estatua? Pero no, Daniel abre las ventanas de su casa, dice la Biblia, que daban hacia Jerusalén, ventilando su casa. Jerusalén era donde había estado el templo, símbolo de la presencia de Dios. Y oraba, dice la Biblia, 3 veces al día y daba gracias a Dios. Y aquí quiero cerrar esta palabra con lo siguiente. Las ventanas cerradas son símbolo de oscuridad espiritual. Y por eso hay que abrir las ventanas como lo hizo Daniel.
Y yo quiero tomar unas palabras que están inmersas allí para llamar su atención en un recurso para sanar la depresión, y es abrir las ventanas de la oración. La oración es terapéutica, es oxigenante para el alma. Daniel oraba 3 veces al día. Mucha gente depresiva porque con Dios no tienen relación, no interactúan con Dios, no platican con Él. Y la oración es un recurso sobrenaturalmente extraordinario para sanar la depresión. Hay que abrir la ventana del agradecimiento. Dice la Biblia que Daniel oraba y daba gracias. La ingratitud bloquea el alma. El desagradecido está tendiente a desaparecer, pero él era agradecido con Dios. A pesar de que estaba amenazado de muerte, era agradecido con Dios. En la ventana del agradecimiento hay que abrirla en nuestra vida para que oxigene el alma. La ventana de la rendición al Señor. Se arrodillaba 3 veces al Señor al día. Ese acto de arrodillarse era un acto de que él se rendía todos los días al Señor. Hay que abrir la ventana de la ventilación. La ventana, ventilar las aflicciones, los problemas, las preocupaciones, los sinsabores, el estrés, las necesidades. Mi esposa tiene la tendencia de, cuando nos levantamos en la mañana, abrir las ventanas, todo que el apartamento se ventile. Y yo a veces digo, está haciendo mucho frío y ya se oxigenó, y trato de cerrar las ventanas un ratico más. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchos en ese estado de depresión están afligidos, pero si hacen este ejercicio, abrir las ventanas de su vida y de su casa, van a lograr lo que dice la palabra: de todas ellas le librará el Señor. En el Salmo 91:15 dice Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo estaré con él en la angustia y lo libraré. Esa angustia que genera la depresión, Dios está dispuesto a librarnos de esta angustia, pero cuando ponemos nuestro amor en Él. Y no dice que no tendremos aflicciones, dice que tendremos aflicciones, pero dice Dios que no nos dejará solos, que Él estará con nosotros. Hay que abrir las ventanas del aire de la presencia de Dios, que circule en nuestra vida, que refresque nuestra casa. Muchas casas están llenas de todo menos de presencia de Dios. Hace falta esa presencia de Dios que genere un ambiente relajante, hospitalario, tranquilo, relajado, agradable, donde todos los miembros de la familia quieran llegar, donde cada persona quiera llegar a su casa y disfrute la estadía allí. Hay que abrir la ventana del aire de la presencia de Dios que circule en la casa. Hay que abrir la ventana de la Biblia. La Biblia es como una ventana. Cuando se lee, se abre. Cuando no se lee, está cerrada. ¿Cómo está su Biblia en estos tiempos en su casa? Muchos la tienen abierta solo en un salmo para ahuyentar los malos espíritus o las malas energías, pero no la están leyendo, no la están escudriñando, no la están disfrutando, no se están llenando de su riqueza, de su contenido. Hay que abrir las ventanas de la luz. Las ventanas abiertas producen luz. Y somos iluminados en nuestra casa por esa luz que viene del día o del sol. El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El salmista está haciendo referencia de esa ventana que estoy hablándole. Esa ventana que hay que abrir, que produce luz, que ilumina nuestra vida, nuestra casa. Y por último, el último recurso que quiero dejarles para sanar la depresión es caminar con Dios. En Éxodo 33:15 dice la Biblia: y Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Moisés tenía claro que para ir a cualquier destino, a cualquier lugar, era determinante, relevante en su vida la presencia de Dios, caminar con Dios, y que Dios caminará con él. Y el último texto quiero dejarles es Génesis 5:22, donde dice la Biblia textualmente: y caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios es clave para mantener una vida libre de depresión o sano de la depresión. Voy a invitarle, donde estás, para que oremos al Señor con base a la palabra que hemos reflexionado en este día. Cierra tus ojos y oramos al Señor.
Padre celestial, en esta mañana te damos gracias por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Oramos que el Espíritu de Dios la plasme, la grabe en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, y hoy podamos encontrar que si hay una salida, hay una sanación, una liberación de los problemas depresivos. Si hay alguien que me ha escuchado hoy y tiene dolor en su alma, en su espíritu, por alguna situación que ha vivido en el pasado, hoy el Señor quiere derramarse como ungüento sanador, como bálsamo, y sanarte de ese dolor, o cerrar esa herida que está abierta en tu corazón por una rabia, una ira guardada, represada. Quizás estás atado por vicios que no te han resuelto nada. Los vicios te han llevado a vivir una vida vacía, depresiva. Hoy el Señor quiere liberarte, quiere romper esos yugos, esas ataduras. Quizás te sientes frustrado por proyectos postergados. No pudiste por la cuarentena, por este tiempo, estudiar lo que querías estudiar, hacer ese negocio, ese viaje, casarte, y te sientes frustrado y eso te ha llevado a la depresión. Descansa en el Señor hoy. Sigue esta ruta que le estoy planteando a la luz de la palabra de Dios para ser libre de esa depresión. Quizás te separaste de tu pareja, quizás estás separado de tus seres más queridos por culpa del COVID-19. Quizás hay culpa por cosas indebidas, errores, pecados cometidos en el pasado, y hay una culpa que no te deja estar tranquilo, tranquila. Te sientes mal, te sientes con problemas de conciencia y no puedes dormir, no puedes conciliar bien el sueño. Y ahí está golpeando tu conciencia la culpa. El Señor quiere liberarte y sacarte. Él vino a limpiarnos, a liberarnos de la culpa, a limpiarnos del pecado. Quizás estás sufriendo de bullying, de baja autoestima, has perdido el empleo, algún familiar, algún amigo, algún negocio. El Señor quiere ayudarte y quiere liberarte. Quizás estás en problemas de ansiedad, te divorciaste, tienes una fijación profunda en tus fallas del pasado. Hoy el Señor te dice que Él tiene una respuesta para ti. Que vengas a Él, que le rinda la vida a Él, que te consagres a Él, que te dediques a Él, que busques la compañía divina, que busques compañía de personas que te sumen, que te ayuden, que te edifiquen, que te nutran espiritualmente, que te empoderen de cosas buenas, que te aporten cosas valiosas a la vida. Dios te está vigilando. Y Él puede enviar su ángel para fortalecerte, para animarte, para alentarte. Dios puede usar personas que te pueden ayudar a levantar. Quizás estás en una vida inactiva, una vida pasiva, sin qué hacer. Pídele al Señor que le guíe a ocuparte en cosas valiosas, desde su palabra, la oración y todo lo demás. El trabajo, el estudio, el ejercicio. Dígale al Señor que te dé metas. ¿Por qué luchar? Metas para caminar ese largo camino que Dios te ha trazado. Que te dé una vida de optimismo, que te prepare física, mental, espiritual y emocionalmente para llegar a donde Dios te quiere llevar. Pídele a Dios que te ayude a abrir las ventanas de la oración, del agradecimiento, de la rendición a Jesús, de la ventilación de las aflicciones, de los problemas, las preocupaciones, los sinsabores, el estrés, las necesidades. Dile a Dios que te dé ese aire de su presencia, que circule en su vida y refresque su casa, que te dé pasión por su palabra y pueda abrir la ventana de la palabra de Dios y estudiarla y recibir el alimento que allí hay para tu vida. La Biblia es un libro para vivir, que te ayude a abrir la ventana de la luz, de esa luz que ilumina tu vida. El Señor es tu luz y tu salvación, y que te ayude a caminar con Él, que camines de la mano de Jesús, como habló Moisés, como dice la Biblia de Enoc. Camines de la mano de Jesús y vivirás una vida libre de depresión, una vida en luz, una vida en bendición, una vida en vida nueva. Si no has recibido a Jesús en tu corazón,
ahí donde estás, vital para caminar con Jesús, invitarlo a que entre a su vida, a su casa. Haz conmigo esta sencilla oración. Diga: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he pecado contra ti, contra mi prójimo y contra mi propia vida. Te ruego que la sangre que derramaste en la cruz hoy sea rociada sobre mi vida y me limpies de todo mi pasado, de todos mis pecados, de mis culpas. Limpia todo mi cuerpo, toda mi alma y todo mi espíritu. Yo renuncio a mi vida de pecado y consagro mi vida a Jesucristo. Abro mi corazón y te invito por la fe a que entres dentro de mí y seas el Señor de mi vida. Te consagro mi vida a ti, te la rindo a ti. Gracias por perdonarme, gracias por entrar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, contáctenos. Queremos ayudarle a crecer en su fe. Y gracias por escucharnos, por recibir esta palabra. Yo espero que esta palabra tenga una trascendencia en su vida, que se la comparta a otras personas para que también sea de bendición para otros. Un abrazo, se les ama mucho y que Dios los siga bendiciendo en gran manera a su vida y toda su familia. Amén.